científico, la investigación y la relación de estos con la filosofía cuentan con muchas versiones, desde teorías que argumentan que la ciencia se desgajó de la filosofía o de modo contrario, que la filosofía nace de saberes y prácticas científicas ya establecidas. Buenas tardes, compañeros. Les hablaré sobre el enfoque del método científico. El método científico es un instrumento que hace posible el poder tener una construcción de un conocimiento. Esto es muy importante ya que con la creación del método científico pudo resolver muchas dudas y es muy útil. Aristóteles fue uno de los precursores del método científico. Él decía que advertía de la necesidad de seguir un método en conjunto de reglas o axiomas para así poder adquirir un conocimiento. Esto quiere decir que se tiene que seguir unos ciertos pasos y unas ciertas reglas para poder llegar al fin, que es el conocimiento. Diferentes filósofos como Sócrates, Platón, entre otros, fueron los primeros en, en dar opciones para adquirir métodos de razonamiento científicos. Mm, también, también algunos métodos de razonamiento filosófico fueron los que ellos propusieron, pero Aristóteles nos dio una manera en la cual se debe desarrollar el método científico. Más tarde, el teórico René Descartes hace un aporte muy importante para la conformación de estos pasos de los cuales ya les hablaba. Bueno, estos pasos, el primero es partir de un cuerpo previo de conocimientos. Después se identifica el problema a tratar. Después se exponen las hipótesis. El siguiente sería buscar evidencias, valorar los resultados e integrar las hipótesis contrastadas en el principio, las leyes y las teorías. Descartes afirmó que el conocimiento puede ser alcanzado en ausencia de la realidad. Él, él piensa que la ciencia es como, la concibe como una especie de pirámide en la cual en la punta se ubica lo que es la ciencia, que para él es lo más importante. El positivismo. El positivismo se caracteriza como un pensamiento filosófico que afirma que el conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de la hipótesis a través del método científico. Se llama positivismo al modo de pensar que acepta solo lo que los sentidos pueden captar, los hechos cuantificables. No le interesan motivos o fines, sino solo los resultados medibles. El positivismo extiende otros terrenos, los métodos usados en las llamadas ciencias positivas, tanto la física, química, biología, entre otras. Auguste Comte formuló a mediados del siglo XIX la idea de la creación de la sociología, donde nos presenta a la historia humana en tres fases. 1. Fase teológica o mágica. Corresponde a la infancia de la humanidad. En esta época, las personas dan explicaciones mágicas de los fenómenos naturales. 2. Fase metafísica o filosófica. En este estadio, el hombre deja de creer en seres sobrenaturales y ahora comienzan a creer en ideas. 3. Fase científica o positiva. Es la definitiva. En esta etapa, según Comte, la mente humana renuncia a la búsqueda de ideas absolutas y en vez de esto, ahora se dedica a estudiar las leyes de los fenómenos. Ejemplo. Lo que usted está pensando ahora no puede medirse. Lo que usted está sintiendo no puede pesarse. Su voluntad y su alma no pueden verse. Para el positivismo, usted no tiene sentimientos, ni pensamientos, ni voluntad, ni alma. A manera de ejemplificación, se plantea esta frase: si no lo veo, no lo creo. Dialéctica materialista. Es la ciencia filosófica sobre las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, la sociedad humana y del pensamiento.
Fue creada por Marx y Engels y perfeccionada por Lenin y Stalin. Se llama dialéctica materialista porque para estudiar la naturaleza, la sociedad humana y el pensamiento emplea el método dialéctico antimetafísico y porque su teoría filosófica es un materialismo rigurosamente científico. Nació en la década del 40 del siglo XIX y se desarrolló en estrecha relación con el movimiento obrero revolucionario. La dialéctica materialista se opone al idealismo, a la concepción mecanicista y atomista de la naturaleza, en el sentido en que considera que no existe más realidad fundamental que la materia, pero la materia no es una realidad inerte, sino dinámica, que contiene en sí la capacidad de su propio movimiento, como resultado de la lucha de los elementos contrarios, que se expresa en el movimiento dialéctico. El siguiente enfoque es el enfoque de la fenomenología y la investigación cualitativa. La fenomenología ocupa un espacio importante en el panorama filosófico de buena parte del siglo XX. En el desarrollo de la fenomenología también hay que tener en cuenta que la reacción antipositiva que se desarrolla a finales del siglo XIX y principios del XX es, una tradición que incluye diversos autores que en general pusieron en duda la posibilidad de la conquista de la verdad por parte del hombre. Entre ellos destacan varios autores, los cuales son S. Kierkegaard, A. Schopenhauer, J. Martier y F. Nietzsche, quienes centraron su atención en aquellos temas ligados a la subjetividad interior de los hombres, que por su naturaleza eran muy difíciles de cuantificar. La fenomenología utilizó la ciencia para estudiar aquellos fenómenos o componentes de la espiritualidad, no investigadas por la tradición marxista, negados como objeto de valor para la ciencia por el positivismo y usados como argumentos de descalificación de la ciencia por el irracionalismo. Además, el método fenomenológico exige alejarse de toda idea previa, teoría, modelo o tesis interpretativa a fin de evitar crear un prejuicio. Un ejemplo de ello es, digamos, lo que las personas experimentan en relación con algún fenómeno, es decir, intenta responder a la pregunta ¿cómo es la experiencia tal y tal?